Estimadas y estimados estudiantes, bienvenido a la primera clase de Economía Política y Trabajo Social. A lo largo de este curso, nosotros integraremos varios conceptos que trabajaremos durante estas semanas. En esta primera semana, nosotros trabajaremos el tema Introducción a la Economía, primera parte, donde lo que se busca es que las y los estudiantes logren comprender los conceptos básicos de economía política y la economía como una ciencia aplicada a la praxis y su relacionamiento con otras ciencias. Al final de esta semana, lo que se busca es que los resultados de aprendizaje de las y los estudiantes sean manejar conceptos básicos sobre economía política, identificar con claridad las ciencias que se relacionan con el hecho económico y la política económica y reconocer el hecho económico y los procesos de intercambio desde la historia del dinero. Así, dentro de estos procesos, ustedes tendrán a disposición los siguientes materiales. Lo primero que debemos hablar es acerca de el componente docencia. Bueno, tenemos tres componentes: un componente docencia, un componente aprendizaje autónomo y el componente de evaluación, como lo vamos a ver a continuación. Quiero explicar un poquito cada uno de ellos. Dentro del componente docencia se ha compartido con ustedes los materiales que vamos a utilizar en este video, en esta primera parte de la clase. Segundo, hay un componente de trabajo autónomo. En este componente de trabajo autónomo, ustedes van a tener que realizar la lectura de un capítulo del libro Economía y Política Económica de Juan Cuadrado, donde se hará una evaluación la evaluación será por medio de un organizador gráfico que ustedes realizarán. Ya los detalles ustedes lo podrán ver en esta guía que será compartida con ustedes. En este momento vamos a dedicarnos a trabajar estos tres temas. En primer lugar, la historia del dinero. Después hablaremos de algunos conceptos iniciales respecto de lo que es la economía a nivel conceptual. Y finalmente hablaremos de los indicadores macroeconómicos. Entonces, hablemos un poco acerca de la historia del dinero. Digamos lo siguiente. Primero, ¿qué pasaba antes de que exista el dinero como usted y yo lo conocemos? Ya sea dinero electrónico, dinero papel moneda, monedas metálicas. Esa es la primera parte de lo que veremos ahora. Después hablaremos acerca de las primeras experiencias de la sociedad con respecto del dinero como un elemento de intercambio y finalmente hablaremos del dinero moderno. Entonces, en primer lugar, debemos decir que antes de la existencia del dinero, las personas de una u otra manera tenían factores de intercambio. Quiero que nos ubiquemos un momento, quizá entre 10.000 y 15.000 años antes de nuestra era, donde de alguna manera las primitivas sociedades que vivían en grupos, vivían en clanes, vivían por asociaciones de familias, estaban distribuidas geográficamente en diferentes niveles altitudinales, en diferentes espacios geográficos, estaban distribuidos a lo largo de los continentes y de las tierras habitables y tenían diferentes formas de vida. Generalmente estos grupos humanos se dedicaban a la cacería o ya tenían de alguna u otra manera o estaban iniciándose en la domesticación de ciertas plantas como el trigo, por ejemplo, y la domesticación de animales. Este tipo de domesticación facilitó que pasáramos de ser nómadas a que podamos ubicarnos en comunidades digamos geográficamente más estables, y eso trajo pues algunas ventajas y desventajas desde el punto de vista de la supervivencia y desde el punto de vista del hecho del intercambio económico. Entonces, lo primero que nosotros encontramos en los vestigios humanos es que estas comunidades de alguna manera intercambiaban, por un lado, animales como el ganado, quizá no como conocemos ahora, pero sí vacas, ovejas, animales dedicados al transporte o animales que tenían múltiples funciones, por ejemplo, los que podían proveer de pieles, aquellos que además proveían, por ejemplo, de leche, de carne y de otro tipo de utilidades que se les daban, por ejemplo, a los dientes o a los huesos de los animales. Entonces, aquí nosotros encontramos que quizá de las primeras formas de intercambio encontramos a este tipo de animales o de bienes, digámoslo así, que fueron domesticados por los seres humanos y que tenían una utilidad muy práctica porque les permitía disponer de proteína, les permitía disponer de grasa, les permitía disponer de vestimenta y otro tipo de insumos. Pero también encontramos, por ejemplo, algunos hechos donde se intercambiaban otro tipo de elementos.
Ya, por ejemplo, aquí en la América precolombina y particularmente el Ecuador, nosotros tenemos algo que se llama, bueno, aquí hacia el nivel del mar tenemos algo que se llama la ruta del Spondylus. Y el Spondylus hace referencia a una concha que se encontraba alrededor de 15-20 metros de profundidad dentro del mar, y que ese era de alguna manera para los pueblos precolombinos, particularmente la costa, era como una especie de moneda, tenía un valor muy alto. Pero si nosotros hacemos una comparación, y aquí quiero poner el énfasis, si hacemos una comparación, por ejemplo, entre el valor de la concha Spondylus, del valor práctico me refiero, de la concha Spondylus y posiblemente de algún tipo de ganado. El ganado te provee de leche, te provee de carne, te provee de pieles, te provee de otro tipo de elementos que quizá en nuestra mentalidad mucho más práctica podamos decir que seguramente tiene mucho más valor. Te brinda seguridad alimentaria, te brinda vestimenta y otros tipos de elementos. Pero en cambio, la concha Spondylus sí es verdad que se utilizaba para ceremonias, se utilizaba como un medio de intercambio. ¿Por qué era una moneda tan cotizada? Por llamarle moneda de alguna forma, ¿no? ¿Por qué era un elemento de intercambio tan cotizado? Y aquí quiero hacer un punto de referencia o quiero resaltar algo, y es que no siempre a lo que nosotros llamamos algo que tiene valor, tiene un valor intrínseco en el sentido de la practicidad de su uso, sino que muchas veces su valor es simbólico. En ese sentido, claro, la concha Spondylus tenía un alto valor porque el costo de vidas humanas o el costo o el peligro que se ponían los seres humanos para poder cosecharlas, digamos así, desde el fondo marino, era tan alto que al final tenía el valor de la vida de una persona. Y así tenemos nosotros muchos ejemplos donde de alguna manera tenemos ciertos elementos que se cambiaban, permutaban, como el trueque, por ejemplo, que tenía un valor intrínseco, y otros que quizá tenían un valor simbólico. Adicionalmente, la tecnología siempre ha sido un factor de intercambio, en este caso representada en las herramientas. Claro, posiblemente nosotros no encontramos o al día de hoy quizás es difícil de entender lo que significaba tener una azada, por ejemplo, para labrar la tierra, o algún tipo de elemento para cortar vegetales, o algo para trabajar la piedra. Quizá hoy para nosotros es tan sencillo ubicar herramientas que ya están hechas industrialmente que no podemos entender quizá el valor o el cambio que generaba la tecnología o el acceso a una herramienta a personas en otros tiempos. Entonces, las herramientas también han sido un factor de intercambio muy, muy importante a lo largo de los siglos. También disponemos de otro tipo de elementos. Aquí nos habla, por ejemplo, de la sal. Y en la sal, pues digamos que había, ustedes recordarán que la palabra salario, el que nosotros le hacemos referencia a el pago mensual que recibe un obrero o un trabajador por el fruto de su trabajo, que le llamamos salario, viene justamente de que en la antigüedad a la gente se le pagaba con sal. Es decir, la gente quizá no recibía oro, no recibía plata o metales preciosos como los conocemos hoy, sino que su salario se le pagaba en peso en sal. ¿Y por qué era tan valiosa la sal? Bueno, de alguna manera comparte algunas características como las que vemos antes, como los animales o como los caracoles. Por un lado, desde el punto de vista práctico, por el punto de vista de la cosecha de la sal, ustedes entienden que hay ciertas zonas en el planeta que son salares y que se extrae la sal, y el transporte de esas sales hacia todos los rincones del mundo conocido en ese entonces tenía un costo alto, en primer lugar. En segundo lugar, entonces inicialmente hablamos del costo de la sal para su cosecha y su posterior transporte, pero también su utilidad. La sal tiene algunas características. Una de ellas es permitir que los alimentos se conserven, sobre todo las carnes. La gente en la antigüedad lo que hacía era digamos, no es adobar, no es la forma, pero sí verter sal alrededor de la carne o alrededor de las proteínas, alrededor de la carne, sobre todo comestible, y esta carne se conservaba mucho más tiempo. De alguna manera, por ejemplo, los viajeros hacían uso de esto para que poder tener una fuente que les dure mucho más en cuanto a su alimentación. Pero la sal también tenía un valor como simbólico. Ustedes recordarán que desde el punto de vista de las creencias, la sal era una especie de protectora alrededor de los espíritus, lo que la gente denominaba espíritus o malas vibras o este tipo de temas.
Entonces, claro, en este sentido la sal también tiene un valor simbólico, ¿no? Así como tiene práctico, también tiene un valor simbólico, al igual que de alguna manera, como hablábamos aquí, de ciertos elementos como la concha spondylus. También había procesos de intercambios con granos. Una vez que se domesticaban las plantas, una vez que se domesticaban, por ejemplo, todo tipo de granos, papas, por ejemplo, aquí en Sudamérica, recordemos que el trigo no es de América, sino que el trigo es asiático y después pasó a Europa. Asimismo, la papa es suramericana y pasó después a Europa. Pero así, los granos, las semillas las plantas se han ido domesticando, y estas semillas, estos granos también eran fuentes de intercambio, al igual que los cultivos, las armas y otro tipo de elementos como el tabaco, que tenían quizá un valor más en el sentido de la religión o la espiritualidad de los pueblos. Hasta ahí podemos nosotros hablar en un tiempo donde de alguna manera el hecho económico, el hecho financiero, el hecho del intercambio comercial se trababa más bien en el intercambio de elementos que tengan un peso equiparable, ya sea en la practicidad o en la simbolicidad para sus dueños o poseedores. Así, por ejemplo, nosotros encontramos ya aquí en América del Sur, sobre todo, por ejemplo, en el caso del cacao, en las zonas que son cacaoteras como el Ecuador, donde se encuentran las plantas ancestras de todos los cacaos del mundo, o como el babaco, por ejemplo, que también es nativo del Ecuador, y otro tipo de elementos que de alguna manera han permitido que estas plantas o estos valores simbólicos naturales pues se vayan intercambiando. Entonces, la idea del intercambio viene desde la practicidad, viene desde lo simbólico, viene desde el valor que las personas le atribuyen a un bien. Recordemos entonces que no todo vale por sí mismo, sino por el valor que las personas le asignan. Después, ya con el avance sobre todo del transporte en el mundo, el avance de las sociedades, los imperios y las sociedades se encontraban con varias dificultades. Una es que, por ejemplo, las economías de los imperios, muchas estaban basadas en sus riquezas, o evidentemente estaban basadas en sus riquezas y en su poderío militar. Pero el transporte de riquezas para las nuevas conquistas, o el transporte de impuestos de lugares lejanos para el Estado central, de alguna manera llamémoslo así, o la posibilidad de tú transportarte, ya una vez que América fue descubierta por los europeos y se planteaban grandes migraciones de los europeos buscando oportunidades en América del Sur, del Centro y del Norte. La dificultad estaba justamente en transportar esas riquezas como un elemento que se podía perder en el mar, o que se podía ser robado, o que de alguna manera pues generaba muchísimo riesgo y muchísimo trabajo, ¿no? Entonces, aquí nosotros encontramos que en ese sentido se le empieza a asignar a ciertos elementos autorizados por los gobiernos del momento. Me refiero a que, por ejemplo, se empezaron a crear monedas acuñadas con el rostro del gobernante del momento, y era el rostro del gobernante del momento y esa cuña oficial la que le daba un valor aparte del valor intrínseco del metal. Entonces, más o menos desde el siglo VII, antes de la era cristiana, nosotros ya encontramos en sectores de Asia Central como Turquía y de otros lugares donde se empiezan a acuñar monedas, ¿cierto? Asimismo, nosotros encontramos ya en Roma y encontramos ya en las primeras civilizaciones después de la caída de Roma, donde ya empiezan a haber monedas acuñadas que eran entonces el valor económico se empieza a oficializar a través de monedas acuñadas. Después es en China, por la escasez de ciertos metales, en donde se empiezan no a acuñar monedas metálicas en metal, sino que empieza a producirse el papel. Posiblemente para ustedes y para mí es muy fácil ahora conseguir papel. Es muy sencillo en este momento ir a cualquier papelería o pensar que hay una industria alrededor del mundo que finalmente te puede proveer de papel. Pero si nosotros nos ponemos a pensar en tan fácil como hace 100 o 200 años conseguir papel, tal vez no era tan sencillo. Entonces, claro, cuando nosotros nos hallamos prácticamente a inicios del milenio, del primer milenio,
a inicios del primer milenio o a finales o a principios del segundo milenio, ya nosotros nos encontramos con sociedades absolutamente diferentes, con recursos para hacer monedas muy diferentes. Entonces aquí nosotros nos hallamos alrededor del siglo IX, que en China empiezan a estamparse papeles eso fue por causa de la escasez de cobre circulante en el Imperio Chino, pero ya empieza a haber la acuñación por medio del papel. Después nosotros encontramos de alguna manera alrededor de los años 1500, no solamente en Europa, sino que en el centro de Europa, sino que sobre todo en el centro financiero de Europa, que era la Italia de ese momento, de la Italia del Renacimiento, nosotros encontramos el desarrollo de los bancos. Y en el desarrollo de los bancos empiezan los bancos no solamente a ser un lugar donde se guardaba el dinero o donde se protegía el dinero, y el cuentaahorrista, digámoslo así, depositaba su dinero en el banco y el banco se hacía responsable del mantenimiento. Por supuesto, en aquel momento los bancos lo que tenían eran poderosos ejércitos para resguardar estos recursos, y ese era el precio que el cuentaahorrista pagaba, ¿no? El precio que el cuentaahorrista pagaba y al darle el dinero al banco. Pero en este sentido los bancos empiezan a mirar otra forma de ganancia, y es que una vez que se había descubierto América, los europeos necesitaban ir para formar una nueva vida, pero era muy difícil quizás transportar todos los recursos que tenían en metálico. Entonces los bancos, que empiezan a tener conexiones y una especie de sucursales o una especie de convenios entre Europa y el otro lado del mundo, lo que hacen es más bien emitir una especie de bono o emitir lo que hoy nosotros entenderíamos como billetes o monedas. Es decir, que simplemente había una certificación del banco que el poseedor de ese documento tiene tal cantidad de dinero depositado en las arcas del banco, y que le hacen un favor al entregarle el metálico en otra parte del mundo. O sea, es decir, ese papel se correspondía al valor del metálico que había depositado en las arcas del banco. Así, entonces nosotros vamos mirando cómo de alguna manera la conquista, la necesidad ya por el desarrollo del transporte, por la necesidad de viajar, por la necesidad de desarrollar industria, y evidentemente el creciente capitalismo desde la Edad Media, desde el Renacimiento, hacen que las instituciones financieras, las monedas, la forma de intercambio, la forma de hacer negocio, la forma de hacer economía, pues tengan ciertos elementos que les ayuden, en este caso como los billetes, las monedas, los bancos y los documentos de intercambio. Ahora nosotros nos encontramos, por supuesto, con el dinero ya en tiempos modernos. Claro que desde un punto de vista de análisis histórico, el tiempo moderno estamos hablando más o menos desde la Revolución Francesa hacia nuestros días, en donde, claro, han habido quizá muchos o pocos o muchas formas de cambio o de dinamismo desde el punto de vista de la economía. Recordemos que en un análisis del pensamiento económico, mucho del pensamiento económico actual nace en esas épocas, ¿cierto? En los años 1800, donde miramos una fuerte expansión del capitalismo posterior a la independencia de Estados Unidos de Inglaterra, al nuevo hecho comercial, justamente estas independencias, al hecho comercial que se suscita después de las independencias de los países latinoamericanos de Europa, el debacle económico de Europa por causa también del coloniaje y otro tipo de circunstancias que ocurrieron en ese momento. Pero si nosotros vamos avanzando más bien hacia nuestros días, nosotros encontramos ya que el dinero ya en este momento, por lo menos a partir de la Segunda Guerra Mundial, tiene otra connotación. Si ustedes recuerdan, el dinero hasta los años 70, más o menos hasta el año 72, en toda la década de los 70, el dinero que nosotros hoy conocemos en papel tenía un respaldo en metálico, es decir, en oro. Quiero poner un ejemplo. Si es que nosotros en ese momento, como país que teníamos nuestra moneda, el sucre, digamos que existía 1 millón de sucres en el mercado. Ese millón de sucres era posible porque había el valor de 1 millón de sucres en oro en las bodegas del Banco Central. Es decir, que los países, o el país en términos generales del país, no podía emitir más billetes que el oro que tenía en sus bodegas. Pero a partir de los años 70, sobre todo a partir de una política interna en los Estados Unidos, recordemos que después de la Segunda Guerra Mundial
son los Estados Unidos, que es no solamente es el gran vencedor de la Segunda Guerra Mundial, porque una guerra hay quienes ganan la guerra, pero los países que estuvieron involucrados terminaron empobrecidos, destruidos, con industrias devastadas, con fenómenos sociales sumamente fuertes. Pero Estados Unidos fue un país que al no tener dentro de su territorio los actos bélicos o el teatro de la guerra, como se llama, pues salió fortalecido, y más bien lo que hizo fue tener que producir más recursos a nivel de préstamos para poder sacar adelante los países involucrados en la Segunda Guerra Mundial. Entonces Estados Unidos quedó en ese sentido liderando el mundo de la economía, y ustedes recordarán a partir de la Segunda Guerra Mundial dos grandes bandos, que es por lo que se conocería como la Guerra Fría. En ese sentido, o desde esta perspectiva, en los años 70 Estados Unidos empieza a cambiar de política económica, y siendo el líder de la banca mundial, siendo el líder del Fondo Monetario Internacional, siendo el líder de este tipo de organismos que regulan la economía del mundo, define que no es necesario que el dinero tenga respaldo en oro. Es decir, se toma las atribuciones de simplemente emitir dólares del mercado. Tomemos en cuenta que para aquellos momentos el petróleo se negocia en dólares, las divisas internacionales del dólar, es decir, siempre se necesitará de dólares, los países necesitarán de dólares y no tanto de su moneda local para poder comerciar en el mundo. Y ese es un acuerdo a partir de Bretton Woods y otro tipo de acuerdos mundiales, donde Estados Unidos, al ser la nación hegemónica, impone su voluntad. Entonces, desde este panorama, en los años 70 y 80, que deja de existir la necesidad obligatoria de un respaldo en oro, entonces se empiezan a emitir dinero, y es es la economía de los Estados Unidos quienes emiten más dinero, menos dinero, y no tenemos la certeza de que eso tenga un respaldo en oro. En ese sentido, por eso es que los economistas hoy llaman de que el dinero es ficticio, ¿no? O sea, que el dinero existe, pero no necesariamente tiene un respaldo, que el dinero es una idea. Y sobre todo cuando ahora, en el tiempo actual, muchos de los intercambios comerciales son computacionales, es decir, tú haces una transferencia, pero tú no has mandado billetes, y esos billetes no necesariamente tienen oro que se traslada de un lugar a otro para respaldar ese dinero, sino que simplemente es el traslado a través de un sistema informático de ciertos recursos que se supone la Reserva Federal de los Estados Unidos se supone que tiene el respaldo en oro, pero nadie lo ha visto. ¿Ya? Entonces, hoy nosotros nos enfrentamos a otro tipo de fenómenos. Por ejemplo, ahora que estamos en este tiempo de pandemia, ustedes deben haber escuchado, deben haber leído, informados en prensa, por ejemplo, que son las criptomonedas las que más bien han tenido un avance y han tenido una revalorización en los mercados, mientras que en años anteriores todavía había una fluctuación súper amplia, por ejemplo, de los bitcoins y otro tipo de criptomonedas. Ahora, sin embargo, encontramos que había tenido una revalorización y una creciente un creciente valor en bolsa, por ejemplo, de lo que han sido las criptomonedas y este tipo de instrumentos. Entonces, en ese sentido, básicamente las criptomonedas también son monedas que son creadas y están dentro de un sistema más bien computacional que tú tienes la posibilidad de comprar, pero que tiene un comportamiento que no está respaldado, por ejemplo, en el mercado de oro, que es algo tangible, que tú puedes tocar, que tú puedes ver, ¿cierto? Y que ha costado sacar de la tierra, ¿no? Entonces, aquí nosotros nos encontramos frente a nuevos retos, porque las sociedades de las que nosotros estamos emergiendo en este momento son sociedades que, como en la antigüedad, le dan valor a ciertas cosas que no necesariamente son absolutamente prácticas, sino que están dentro de los ideales y dentro de las simbologías. Algunas cosas, ¿cierto?, tienen valores intrínsecos como las herramientas, y otros valores espirituales, quizá como la sal o como el tabaco en otros tiempos. Pero nosotros encontramos que la tecnología y encontramos que las armas siempre han estado en el ojo del hecho económico, porque nos permiten construir o nos permiten ganar en poder.
Así también nosotros encontramos que ciertos elementos que eran propios de una zona hoy se globalizan. Lo que se podía cultivar solamente aquí, hoy se puede cultivar en cualquier parte del mundo. Y que el respaldo que tenemos, ¿cierto?, frente a los hechos económicos de las monedas actualmente, el respaldo, como alguna vez fue de los imperios y de los gobernantes, ahora ese respaldo se está diluyendo. Ya no necesariamente es el respaldo de un país, sino de una sociedad cerrada, por ejemplo, como el Bitcoin. ¿Ya? Y que han sido los fenómenos sociales, climatológicos, descubrimientos, la tecnología, los nuevos retos humanos, las guerras, por supuesto las guerras y otro tipo de fenómenos sociales y decisiones políticas, las que empiezan a marcar cuál va a ser el ruta o el rumbo del dinero o las caras que el dinero tendrá como un factor de conversión o como un factor de intercambio. Entonces, con este primer análisis nos quedamos. Que estén muy bien. Hasta luego.